¿Alguna vez has gritado en una cueva oscura? Esperas el eco, ¿verdad? El eco es reconfortante. Te dice que hay paredes, que hay límites, que el mundo físico responde a tu presencia. Ahora imagina que gritas con todas tus fuerzas y no hay eco. Solo un silencio absoluto, pesado y eterno. El sonido simplemente desaparece en la nada. Eso es exactamente lo que nos devuelve el universo cuando preguntamos si hay alguien más. Llevamos más de medio siglo intentando detectar señales tecnológicas de origen no humano. Desde el proyecto Ozma en 1960 hasta programas masivos modernos como Breakthrough Listen, que escanean millones de estrellas. Y aún así, nada de nada, no escuchamos nada. No hay una señal inequívoca, no hay un mensaje, solo estática. A esto lo llamamos la paradoja de Fermi. Y os he hablado de ella en este canal durante los últimos 10 años. Si el cosmos es tan grande y tan viejo, ¿dónde está todo el mundo? La estadística popular nos dice que debería haber miles de civilizaciones. Seguro que habéis escuchado la ecuación de Drake, pero hay que ser brutalmente honestos. La ecuación de Drake es un mapa lleno de agujeros. Sabemos que hay cientos de miles de millones de estrellas. Sabemos que los planetas son comunes, pero no tenemos ni idea, cero datos, sobre cuán probable es que surja la vida, y mucho menos la inteligencia tecnológica. Así que el silencio podría significar que estamos solos, que somos un milagro estadístico. Pero existe otra posibilidad, una hipótesis popularizada por la ciencia ficción moderna, especialmente por la obra El problema de los tres cuerpos, pero que se discute muy seriamente en astrobiología y teoría de juegos. ¿Y si el silencio no es ausencia? ¿Y si el silencio es un comportamiento racional? ¿Y si el universo está lleno de vida, pero todos están callados porque saben algo que nosotros ignoramos? Hoy vamos a analizar la teoría del bosque oscuro. Vamos a ver qué asume, qué explica y por qué es una de las soluciones más inquietantes a la paradoja. No es una prueba, no, es un escenario. Y es un escenario donde encender una luz en la oscuridad podría ser el último error de una especie. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Para entender el terror del bosque oscuro, primero tenemos que mirar lo que hemos hecho nosotros, nuestra propia conducta. En los años 70 enviamos las sondas Voyager y además de sus instrumentos científicos llevaban un mensaje cultural, el Golden Record. Sí, un disco de oro con música de Bach, saludos en 55 idiomas, fotos de los humanos, sonidos de ballenas y un mapa. Un mapa usando púlsares que indican la posición de nuestro Sol en la galaxia. A menudo se cuenta esta historia diciendo que le dimos nuestra dirección a los alienígenas. Rigor científico, no es exactamente así, ya que las Voyager son botellas en un océano infinito. La probabilidad de que alguien las encuentre físicamente es casi nula. Y las señales de radio que enviamos al espacio se debilitan con la distancia hasta volverse indetectables para cualquiera que no tenga una antena del tamaño de un planeta. Pero la intención estaba ahí. Carl Sagan, mi querido Carl Sagan, y su equipo asumían algo fundamental. Una civilización capaz de viajar por las estrellas debe ser vieja, y para ser vieja debe haber superado sus instintos violentos. Deben ser sabios, benévolos y curiosos. Es un pensamiento bonito, muy bonito. Pero proyectamos nuestra ética humana del siglo XX en seres que no tienen por qué compartir ni nuestra biología, ni nuestra historia, ni nuestros valores. Hoy en día, el debate es mucho más serio. Existe el SETI, búsqueda de inteligencia extraterrestre, que se dedica a escuchar. Eso es pasivo y seguro. Pero también existe una facción llamada METI, que son mensajes a la inteligencia extraterrestre, que propone enviar, gritar, lanzar señales de alta potencia deliberadas hacia sistemas estelares cercanos. Y aquí es donde la comunidad científica se divide, porque si no sabemos quién hay ahí fuera, ¿qué estrategia es la racional? ¿Es inteligente gritar hola en una jungla desconocida antes de saber si hay tigres? Pues aquí entra la teoría del bosque oscuro. No es una ley física, es una hipótesis de teoría de juegos. Imaginad dos civilizaciones separadas por años luz, la Tierra, y llamémosla Trisolaris. Aquí entran las condiciones físicas reales, las que no podemos ignorar. La comunicación está limitada por la velocidad de la luz. Los mensajes tardan años, siglos
o milenios. La información es incompleta, nunca puedes saberlo todo del otro. La supervivencia es el imperativo biológico número 1. Y en este escenario se crea una cadena de sospecha. Sígueme en este razonamiento lógico. Primero está el paso 1. Yo no puedo saber con certeza absoluta si tú eres benigno o hostil. Incluso si me dices que eres bueno, podrías estar mintiendo. Parte 2. Tú tampoco puedes saberlo de mí. Paso 3. Incluso si ambos somos pacíficos y morales, ambos sabemos que el otro tiene miedo. Yo sé que tú podrías atacarme por prevención si te sientes amenazado. Y paso 4. Y aquí viene el golpe de gracia, porque si el coste de equivocarte es la extinción total de tu especie, la estrategia más conservadora, la que garantiza tu supervivencia al 100%, es eliminar la amenaza potencial antes de que se vuelva real. Esto no es maldad, no es odio, es cálculo de riesgos en un entorno de información cero y consecuencias infinitas. Es el dilema del prisionero llevado al extremo cósmico. Y todavía falta el ingrediente que lo vuelve aterrador: la explosión tecnológica. En la escala del universo, el tiempo es relativo. La humanidad pasó de las espadas de bronce a las bombas termonucleares en apenas 3000 años. Esto es un parpadeo para una estrella. Si vemos una civilización primitiva en un planeta vecino, podríamos pensar, son inofensivos, están en la edad de piedra. Error, porque si los dejamos vivir, en lo que tarda nuestra nave en llegar allí, o en lo que tardamos en decidir qué hacer, podrían haber experimentado una explosión tecnológica. Podrían habernos superado. Un bebé hoy es un soldado armado mañana. Por lo tanto, el miedo no es solo a lo que eres hoy, es miedo a lo que podrías llegar a ser mañana si te doy tiempo. Esto incentiva el ataque preventivo. Limpiar el entorno antes de que el entorno te limpie a ti. Y de aquí nace la metáfora que da nombre a la teoría. El universo no es un jardín de infancia. El universo es un bosque oscuro. Cada civilización es un cazador armado que recorre este bosque fantasma. Se mueve en silencio absoluto. Aparta las ramas con cuidado para no hacer ruido. Intenta respirar suavemente. ¿Por qué? Bueno, porque sabe que detrás de cada árbol, en cada sombra, hay otros cazadores sigilosos como él. Si este cazador encuentra otra vida, otro cazador, un ángel, un demonio, un bebé inocente, solo puede hacer una cosa: no puede saludarlo, revelaría su posición. No puede confiar en él. El otro podría disparar primero por miedo. La única acción racional es levantar el arma y disparar para eliminar el riesgo. En este bosque, el infierno son los otros y la norma número 1, el silencio es vida. Y según esta hipótesis, la paradoja de Fermi se explica sola. El universo no está vacío, el universo está lleno a rebosar, pero está lleno de cazadores escondidos, conteniendo la respiración. Las civilizaciones que fueron ruidosas, las que enviaron señales de radio alegres, las que gritaron «estamos aquí», ya fueron eliminadas. Fueron las primeras en caer. Son los huesos que crujen bajo nuestros pies. Las que quedan, las civilizaciones antiguas y poderosas, son las que aprendieron a callar. Son las maestras del camuflaje cósmico. Para ellas, nosotros, la Tierra, somos un niño estúpido que ha encendido una hoguera gigantesca en medio de un campo de batalla nocturno. Estamos bailando alrededor del fuego y gritando al vacío. Aquí tenemos agua y ADN. Y algo o alguien, eventualmente, va a ver la luz. Y sí, lo sé, es una visión desoladora. Probablemente la más cínica de la astrofísica, pero es cierta. Aquí es donde entra el rigor científico, ya que la teoría del bosque oscuro no es una ley natural, es un modelo. Y como todo modelo, tiene fallos importantes. Y aquí vienen mis críticas. Crítica número 1, el coste del disparo. Atacar no es gratis. Lanzar un ataque interestelar requiere una energía brutal. Y lo más importante, al disparar, te revelas. El fogonazo de tu arma le dice al resto del bosque dónde estás tú. Si atacas a la Tierra, quizás nos destruyas, pero quizás una civilización aún más grande te vea a ti y te destruya después. Y esto podría crear un equilibrio de guerra fría, donde nadie se atreve a disparar primero. Crítica número 2, la vigilancia pasiva. Si las civilizaciones son tan avanzadas como creemos, ¿de verdad necesitan que gritemos para vernos? Probablemente tengan telescopios capaces de analizar nuestra atmósfera desde años luz. Saben que tenemos oxígeno, metano, clorofluorocarbonos. Saben que hay tecnología aquí. Ya nos han visto y si no nos han matado ya. Quizás es porque no les importamos.
o porque tienen una ética que no comprendemos, o porque destruirnos es logísticamente imposible. Crítica número 3, la escasez de recursos. Y es que la teoría asume que el universo es un juego de suma cero, donde los recursos se acaban. Pero el universo es obscenamente grande. Hay estrellas y energía de sobra para billones de años. Quizás la cooperación es más rentable que la guerra. Quizás el comercio de información vale más que aniquilar al vecino. Así que no, el bosque oscuro no es una profecía inevitable, pero es un escenario posible. Y en gestión de riesgos, cuando el coste del error es la extinción, incluso una probabilidad pequeña debe tomarse muy en serio. Hoy, el debate real no es Star Trek contra paranoia. El debate real es sobre la prudencia. Científicos de la talla de Stephen Hawking nos advirtieron antes de morir. Hawking dijo: si los extraterrestres nos visitan, el resultado será parecido a cuando Colón desembarcó en América, lo cual no salió nada bien para los nativos americanos. El bosque oscuro no es una prueba de que nos vayan a matar, es una advertencia sobre la arrogancia. Hemos asumido que el universo es una comunidad democrática y pacífica, pero no tenemos ni un solo dato que lo confirme. Si el coste de equivocarnos fuera enorme, ¿qué nivel de precaución es razonable? ¿Deberíamos gritar al vacío o deberíamos escuchar primero? La próxima vez que miréis a las estrellas y os sintáis tristes por el silencio, pensad que el silencio puede significar muchas cosas. Soledad, distancia, incompatibilidad tecnológica o sí, prudencia. Quizás el silencio no es vacío, quizás es discreción. Nosotros, la humanidad, somos nuevos en el bosque y hacemos mucho ruido. La pregunta ya no es solo ¿hay alguien ahí? La pregunta es, si lo hay, ¿qué clase de juego estamos jugando? Soy JJ Priego, esto ha sido Ciencias de la Ciencia, y si quieres más ciencia e historia, puedes entrar en mi Instagram, JJPriegoTV, porque allí cuelgo contenidos que no cuelgo en YouTube. Y ya sabes, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.